pero si uno quisiera hacer un museo de la memoria, poniendo los dos bandos, sería mucho peor para la derecha, porque estaríamos poniendo a los asesinos, los rostros de los asesinos, las muestras de las torturas, las máquinas de tortura. Salen perdiendo, dice usted. ¿Ah? Salen perdiendo. Pero lejos, pues, o sea, en el fondo acá se está poniendo las víctimas que fueron torturadas, muertas, desaparecidas, porque en el fondo los museos de la memoria, que no son un museo de arte, sino que es un museo de la memoria, es para que nunca te olvides de que esto puede pasar. Y no debe pasar nunca más. Y no tiene que ver con que el gobierno anterior haya sido de tal lado político, que la inflación haya sido de tanto, o que haya habido desorden. Ninguna cosa justifica los crímenes de lesa humanidad. Y que de verdad yo creo que todavía no creen, creen que es una exageración, que a lo mejor hubo alguno que otro muertito por ahí, pero que no es lo que estamos diciendo. Entonces, creo que hay una suerte de negación, de bloqueos en ciertos grupos de la sociedad de no mirar aquello. Y eso puede ser parte de lo que pasa en muchos países. ¿Le parece que no es un problema de rigor simplemente, de que se les pasó, de que cometieron un error desde esa perspectiva? Mira, yo creo que fue un no mirar bien y hacer un análisis de cuáles podrían ser las desventajas de nombrar a una persona, por mucho que tenga los méritos, pero que puede ser políticamente incorrecto. Yo creo que ahí faltó una buena asesoría, que le dijeron, la historia de este personaje es esto, mire, se ha destacado por estas cosas. Bueno, y si así todo el Estado quiere ponerlo, corre el riesgo de lo que pasó, pues. Que al final lo tuvo que sacar igual. Entonces, creo que ha sido un proceso interesante para Chile. Creo que ha sido interesante para toda la sociedad en su conjunto y más. Yo creo que traspasa la nueva mayoría en el sentido de qué es lo que se puede permitir y no permitir en una sociedad como en lo valórico. O sea, uno puede permitir toda la diversidad de pensamiento, pero frente a crímenes de lesa humanidad, o sea, los que estén a favor de aquello, pobre de ellos. O sea, creo que de verdad dan pena. Pero yo creo que hoy día el tema es relevante y me parece que si un partido político está poniendo sobre la mesa un tema tan complejo, yo creo que es importante que el gobierno dé todas las evidencias de que el subsecretario no tiene nada que ver, para que entonces podamos seguir adelante con un Ministerio de Salud que es tan importante, que tiene tanta cosa diaria y que está siempre enfrentado a muchos desafíos, y por lo tanto ni el ministro ni el subsecretario pueden estar distraídos, por decirlo así, por acusaciones externas, qué sé yo. ¿Y no le parece, Elia, que la más mínima duda en un caso, como usted define y como todos estamos de acuerdo, de una gravedad tan inmensa, ¿no? El primer magnicidio o el primer potencial magnicidio de la historia de nuestro país, la más mínima duda ya lo inhabilita de alguna manera para tomar el cargo, para iniciar el cargo? Oye, es compleja su pregunta, porque la duda hoy día, la posverdad, es tan común. Pero a mí la verdad es que lo que me ha llamado la atención no son las redes, es la posición de la Democracia Cristiana. Que es bastante férrea. Que es un partido bastante, yo diría, objetivo en términos de la evaluación de este gobierno, no es una oposición cerrada, que lo ha apoyado en muchas cosas. Entonces es para preocuparse, y creo que el gobierno probablemente también fue poco prolijo, si es que habían este tipo de rumores, de no tener muy claritas las evidencias que lo exculpan de cualquier problema, para evitar porque desgraciadamente hoy día el señor rumor o miente que algo queda es una cosa normal, y en ese sentido creo que el gobierno tiene que ser criterioso, tiene que ser cuidadoso, porque si estamos exigiendo transparencia, si estamos exigiendo probidad, si estamos exigiendo honestidad, entonces no dejemos lugar a ninguna duda en aquellas personas que lo van a representar al presidente. La primera es una persona, Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Qué le produce? ¿Qué le genera? ¿Cuál es su percepción respecto de ella? Me deja atónita con sus frases que son tan inconsecuentes con su profesión. Ella es médico y psiquiatra, entonces no logro entender cómo alguien puede tener una formación de una manera y actuar tan diferente. Me produce
me deja atónita, porque no es sorpresa, ya no es sorpresa, siempre y me da desilusión, que es una colega. De José Antonio Cast. Bueno, yo no sé si él está haciendo un personaje o es así, ¿ah? Porque de repente siento como que fuera un personaje teatral, que está haciendo un papel de fascista, xenófobo, racista, clasista, homofóbico. O sea, me cuesta pensar que una persona sola tenga todas esas características y que además las propague y pretenda propagarlas. Entonces, a mí de repente se me ocurre que es teatro, que es un personaje, que de repente se va a sacar la máscara y decir, no, si todo esto era pura tontera, yo no pienso esto. Porque tiene cara de bueno. Pero de verdad, todas las cosas que dice a mí me dejan aterrada, me dan susto y me da temor. Porque él saca un 8% de los votos, no es menor. Y fomenta este nacionalismo fanático, elitista, que ha ido expandiéndose en Europa y en otras partes. A mí me da pánico, la verdad. Yo haría lo que fuera por contrarrestar ese pensamiento, porque creo que es lo más negativo que le puede pasar a una sociedad. Me la jugué no porque yo sea promotora del aborto, yo no conozco a ninguna mujer promotora del aborto. Ni que esté facilitando para que la gente aborte cuando, en vez de tomar anticonceptivo total, aborta. No es así la manera de pensar. Me la jugué por las 3 causales y siempre me preguntaron si acaso esto era el primer paso para después venir el aborto libre. Hay muchas personas que en el día de hoy sostienen que esto fue parte de un engaño. Exacto, y yo siempre aseguré, y lo sigo asegurando, de que cuando se planteó en el programa de la presidenta Bachelet trabajar por estas 3 causales, que era el mínimo en un país medianamente desarrollado, nunca se conversó que esto era el primer escalón para un segundo o tercer escalón más adelante, nunca. Ahora, ¿qué pasó? Que uno no puede, por ley o por decreto o por discurso o por lo que sea, parar los movimientos sociales. Paralelamente con todo esto de las 3 causales, comienza el movimiento feminista, comienza la lucha por el aborto libre en Argentina, se unen, ¿no es cierto?, las mujeres por sus derechos de poder decidir libremente sobre su cuerpo y sobre el deseo de tener o no un hijo hasta determinada edad gestacional, cuando todavía no está desarrollado el tema nervioso, donde no se ha constituido un ser humano. ¿Ah? Y en ese sentido, independiente de lo que yo piense, o que yo diga que yo nunca me hubiera hecho un aborto, que da lo mismo. Lo que importa es que uno tiene que mirar esto en un contexto societal y en un contexto de qué es lo que pasa en el mundo. Y uno por eso no puede ser cuadrado ni puede decir, mire que yo pienso esto y nunca voy a cambiar. No, dice que en esos países que yo admiro, en todos, el aborto libre es parte de lo de la normalidad. Y en ninguno de esos países ha habido un disparo del número de abortos, porque los abortos se hacen igual, usted tiene que saber eso. No es que ahora no se hagan y entonces cuando sea libre lo van a hacer. No, la persona que desea abortar va a abortar igual, solamente que va a abortar en malas condiciones si no tiene recursos. Y probablemente puede correr riesgo de enfermar y de morir. Eso fue lo que le costó el cargo a usted. Sí, no importa. Una frase como esa, similar. A mí no me importa. Lo que le quiero decir es que ahí está el punto. El punto que la mujer que no puede tener un hijo, no quiere tener un hijo, tiene conflictos con la maternidad, hizo todo lo que tenía que hacer para no embarazarse, igual se embarazó, no todo, y tiene derecho a decir, yo no voy a tener este hijo. Y tiene que el Estado entonces despenalizar aquello, porque si no, ¿qué hace esa persona cuando no tiene recursos para ir a una clínica cara o ir a un doctor, aunque sea clandestino, pero con más recursos para trabajar? Va donde un abortero picante en la población que la va a trabajar sin elementos de esterilización o sin anestesia, o le va a colocar una anestesia y puede morir en la anestesia porque no es anestesista. O sea, por eso le digo, el aborto existe, es una realidad, no es algo que se va a inventar ni se va a crear. Y en los países que tienen el aborto
legalizado no tienen más aborto que los países que no lo tienen legalizado. Entonces, tampoco significa promover el aborto. Entonces, cuando uno tiene a las mujeres organizadas en muchos países de la región, frente a una reivindicación de sus derechos como mujer frente a la vulneración en comparación con los hombres, y no es que están contra los hombres, a toda la mayoría de las mujeres nos gustan los hombres, y mucho. Entonces, no es un tema. El tema es que uno ve las comisiones para decidir legalizar el aborto en puros hombres. ¿Cómo personas que nunca han tenido un embarazo, que no saben lo que significa, que no saben lo que se experimenta cuando uno no quiere tener un hijo, pueden estar tomando decisiones también por las mujeres? Entonces, hay mucha discusión ahí. Yo creo que es un buen momento. ¿Cree que es un buen momento de verdad? Porque tomando en cuenta uno más o menos conoce la conformación de nuestro Parlamento. Yo creo que la presentación de esto está en la oportunidad de que hay un movimiento social fuerte, potente, donde se está dando la discusión, donde ya no se escabulle el bulto del tema, donde dejó de ser tabú el tema del aborto. Entonces, cuando se presenta un proyecto no significa que se va a aprobar mañana ni nada, lo que significa es que empieza la discusión.